Hola a todos y bienvenido al curso de optimización para Machine Learning de la conferencia de RIA. En este curso, la idea es que nosotros les platicaremos e incluso más tarde podemos programar juntos diferentes algoritmos que se usan para optimizar modelos de Machine Learning. Para optimizar modelos nos referimos a cómo redes neuronales aprenden, por ejemplo, cómo los procesos gaussianos interpolan, cómo puedes usar diferentes técnicas para lograr buenos clusterings. Y estaremos explorando este tipo de técnicas y cómo es que se hace esto en la práctica. Ahora, obviamente, este curso es más o menos entre 2 horas y media y 3 horas, incluyendo este material preliminar. Entonces, la idea es darles un sabor de cómo funcionan los algoritmos y que de nuevo ustedes puedan programar los suyos. Sin embargo, si quieren tener más discusiones, si quieren hacer más preguntas, tanto Edgar como yo somos más que felices de platicarles más. Entonces, bueno, el curso está dado por mí, por Toño y Edgar, quien estará dando también parte, acompañándonos en el curso durante RIA. Entonces, bueno, primero y ya ahora empezando ahora sí el curso, la primera pregunta es ¿por qué optimización? Este meme creo que se identifica mucho, espero que se pueda ver con la resolución, pero básicamente lo que está diciendo es que Deep Learning no es nada más que optimización convexa. Y bueno, eso tal vez es una sobresimplificación, pero algo importante es que Machine Learning en todo momento usa optimización para aprender sus modelos. Siempre que alguien les esté diciendo aprender o learning, en el contexto de Machine Learning, vamos a estar hablando de optimización. Por cierto, todas mis diapositivas están en inglés. En general, por formato, siempre lo tengo en inglés porque los términos son mucho más fáciles y porque en la literatura así es como van a ver todo esto. Pero obviamente yo estaré platicando en español. Entonces, a ver, rápidamente, diferentes tipos de Machine Learning. Un tipo de Machine Learning es supervisado. Esto quiere decir que tú le dices a tu algoritmo qué quieres que aprenda y le das los casos correctos. Entonces, si yo quiero, por ejemplo, el típico ejemplo de distinguir entre perros y gatos, yo le estaré diciendo a mi algoritmo de Machine Learning, estos son perros, estos son gatos. Cuando yo te dé un input de unas fotos que yo digo que, yo te doy una foto de un perro, yo te digo, esto es un perro, apréndete. Cuando le doy una foto de un gato, le digo, esto es un gato, apréndete. Esto es un problema supervisado, pero básicamente lo que estás haciendo es esta ecuación de aquí abajo, que dice MSE, que básicamente es mínimos cuadrados. Lo que tú estás haciendo ahí es decirle, quiero que me reduzcas la diferencia de cuadrados entre mi ejemplo que yo te estoy dando, esto quiere decir si es un perro o si es un gato, o si tu modelo está dando un perro o un gato. Entonces, básicamente estás minimizando la predicción entre tu modelo y entre tus datos. Y esto es en sí un problema de optimización. Ahora, aquí obviamente estoy sobresimplificando muchas cosas, entre otras, por ejemplo, el ejemplo que estoy dando de clasificación no usa esa función objetivo, porque esta es la función objetivo de maximum likelihood para regresión, y nosotros estaríamos usando una función como de cross entropy para, para clasificación, pero la idea es esta, que siempre cuando estés haciendo un problema supervisado y tu algoritmo esté aprendiendo, lo que vas a estar haciendo es una minimización para que tu modelo prediga lo más cercano a los datos. Y estarás usando algoritmos, de hecho, muy parecidos a los que estemos platicando. Otros problemas en el Machine Learning son Supervised Learning, ¿no? Donde tú le das datos a tu algoritmo y tu algoritmo encuentra algún tipo de estructura, ¿no? O te da alguna información como reducción de dimensionalidad también podría ser. Aquí puse dos ejemplos, por ejemplo, K-means, que es un algoritmo para clustering, donde también lo que estás haciendo es una diferencia de cuadrados. Y de nuevo, aquí hay una cosa que dice argmin. Esto quiere decir, encuéntrame el argumento que es el min. Y para pronto estás haciendo también una optimización, tal y cual las vamos a enseñar aquí nosotros. Otro ejemplo es Community Detection, donde igual esto es encontrar comunidades en gráficas, ¿no? Te puedes imaginar tu gráfica de Facebook con amigos. Estos algoritmos generalmente te encuentran las comunidades, ¿no? O sea, las más probables. Aquí este algoritmo es uno que se llama Modularity, que ya normalmente se usan otros algoritmos diferentes, pero también usan optimización y este también es optimización.
Y de nuevo, algunos como reducción de dimensionalidad, como digamos, Principal Component Analysis o Partially Squares, todos esos, aunque tienen soluciones analíticas, son problemas de optimización. Y por último, el último como paradigma de Machine Learning, Reinforcement Learning, también usamos optimización, ¿no? Este es el tipo de problemas donde tú, por ejemplo, pones a un juego de video, a un algoritmo que juega un juego de video y que aprende a jugar solo, o a un robot que aprende a estabilizarse solo o a caminar solo. Esto es reinforcement learning, aprendizaje por refuerzo, y siempre tienes una optimización también ahí de por medio. Lo que estás ahí optimizando, para aquellos que están familiarizados con control, es una política de control. Y hay dos tipos, que uno es policy gradient, donde podemos ver aquí también esto del argmax, que de nuevo es encontrar el argumento que maximiza. Esto es un problema de optimización. Y Q-learning o cualquier tipo de value function, de problema tipo de value function, también estás usando, aunque no aparece aquí aquí este máximo es un operador, simplemente es elegir un máximo, que por cierto, en espacios continuos esto también es un problema de optimización. Pero esto de aquí abajo es un paso que se llama descenso del gradiente y que es de hecho algo que vamos a estar platicando y es totalmente un algoritmo de optimización. ¿Vale? Entonces, para decir esto y para pronto, de nuevo, siempre que tú estés aprendiendo algo en Machine Learning, siempre vas a estar usando optimización. Además de que optimización es en sí una rama muy interesante y que tiene que ver con muchas otras cosas que no son Machine Learning. Casi cualquier aplicación en ingeniería o en física donde se tiene que hacer algo, se tiene que haber optimización. ¿Sí? Y lo usas tú todos los días en tu teléfono, en tus coches, cuando han mandado cohetes al espacio. Todo esto tiene que incluir una optimización. Bueno, vamos a empezar a platicar un poquito. Optimización, cuando tú quieres optimizar una función, imaginemos que tú quieres optimizar esta función, f de x, en una dimensión. Aquí tengo mi x. Y supongamos que mi función se ve así, como esta de aquí, ¿no? Aquí podemos ver que tenemos lo que se llaman tres mínimos locales, que quiere decir que no son el mínimo más pequeño, o sea, no son el mínimo global, y un mínimo global. Ahora, la mayoría de funciones en Machine Learning, o prácticamente todas, sobre todo en Deep Learning, se van a ver como esta, que tienen muchos mínimos locales y obviamente un solo mínimo global, o puede haber varios mínimos con la misma función baja, que se llama, entonces tienes varios mínimos globales, pero tu valor global es solo uno, ¿vale? O sea, tu valor en la función es solamente uno. Ahora, algo que puede ser una decepción inmediata es que los algoritmos que estemos viendo ahorita y en general los algoritmos que se usan para entrenar redes neuronales, por ejemplo, solo son algoritmos locales. Esto quiere decir que vas a estar optimizando problemas y si caes, por ejemplo, cerca de este mínimo, lo más probable es que llegues directamente a este mínimo. Si caes cerca de este mínimo, lo más probable es que llegues directo a este mínimo. Y si caes cerca de este mínimo, lo más probable es que llegues al mínimo global. Pero en general, en dimensiones altas, como redes neuronales, es difícil llegar al mínimo global. Sin embargo, las cosas funcionan muy bien, de todas maneras, y de todas maneras vale la pena optimizar y de todas maneras se hace. Si quieres saber un poquito más sobre optimización global, ese es todo un área de estudio y generalmente cuando tú estás cuando dices que estás haciendo optimización global en investigación, quiere decir que no nomás es optimización global, pero tú regresas un certificado de que eres global. Y estos algoritmos son muy complicados y rara vez se usan en cualquier rama de ingeniería o física, porque en general, y obviamente es aventando un número por ahí, para problemas de interés no llegas a más de 30 o 100 variables. Si es que tu función es multimodal, no sé, quiere decir que tiene muchos mínimos locales, y no tienes lo que se llama una información global de la función. Entonces, en general, nunca se hace la optimización global en problemas difíciles para aplicaciones reales. Aunque, o sea, sí, obviamente existen casos. Ahora, mucho del estudio que nosotros vamos a estar hablando es de optimización convexa. Esto quiere decir, hay mucha definición y hay cursos enteros en esto, pero un problema convexo es una función como la que se ve aquí del lado derecho, donde básicamente solo tiene un mínimo y toda la curvatura es positiva. Todos los algoritmos están basados en estos problemas, porque de nuevo lo que tú quieres es, estando en un punto, llegar hasta abajo de la colina y llegar a un óptimo local.
Y aquí en los problemas de optimización convexa se puede encontrar el óptimo global porque solo hay uno y porque tienes algo que se llama información global de tu función, que es convexa y que la curvatura es positiva. Entonces, bueno, si no entendiste nada de lo que ahorita estoy platicando, lo único importante de esta slide es que en optimización de Machine Learning generalmente tienes varios óptimos y nosotros estamos buscando un óptimo local. Ahora, si estás interesado en técnicas que intentan obtener un mínimo global o al menos un muy buen mínimo local, tenemos un curso de procesos gaussianos y optimización bayesiana. Ahora, estos métodos no te regresan un certificado de que eres global, pero tienen muy buenas heurísticas para intentar llegar a muy buenos óptimos. Sin embargo, son mucho más caros que estos métodos que vas a ver ahorita. Entonces, dependiendo de cuál sea tu problema, puede convenir uno o el otro. Bueno, ahora sí vamos a entrar a platicar un poquito sobre los algoritmos. Y voy a empezar con un algoritmo que se llama descenso del gradiente o gradient descent. ¿Qué es la idea? Entonces, nosotros en optimización nos gusta minimizar funciones, ¿sale? Si nosotros quisiéramos maximizar, simplemente lo que hacemos es ponemos maximizar el negativo de una función, ¿sí? Porque maximizar el negativo de una función es lo mismo que minimizar la función. Voy a estar, mi espacio de estas X, que son las variables que voy a optimizar, las pongo aquí abajo del mínimo, y voy a estar diciendo que después estoy en un espacio de Rn. Rnx, pero en este caso voy a decir nada más Rn. Y entonces esta función me regresa un escalar, ¿sale? Entonces yo le doy un vector, que va a ser X, en general va a ser mi vector, en estas gráficas son de 2 dimensiones, y me va a regresar un escalar, que es mi función objetivo, y eso me dice qué tan bueno o malo es mi punto. Ahora estas gráficas muestran una función de la que vamos a estar. La función específica no es importante, simplemente la forma, ¿no? Entonces podemos ver que en estos dos casos mi función es la misma función, por cierto. Lado derecho, pues se ve la curvatura, ¿no? Como un tarro. Y del lado izquierdo, simplemente estoy viendo mi espacio x1, x2, y cada una de estas líneas, la función objetivo es la misma en esa misma línea, ¿no? Y ya, si te mueves, obviamente tu función va siendo mayor conforme te alejas de ese punto óptimo. O sea, aquí en este caso, como estamos minimizando, entre mayor sea la función, esto es peor. Y bueno, nosotros tenemos un punto inicial, vamos a suponer que estamos en algún punto inicial y queremos llegar a un óptimo, que es este punto rojo de aquí. Ahora, ¿cómo sabemos que nosotros estamos en un óptimo? Y esto es algo importante, o sea, si no, seguiríamos optimizando, seguiríamos usando nuestros algoritmos para siempre. Si recuerdas de cálculo, el gradiente, o sea, aquí, esta función que estoy connotando es un gradiente, y el gradiente te dice básicamente la pendiente de una función. Y en un mínimo, nuestra función, nuestra pendiente es 0. ¿Vale? Entonces, lo que nosotros vamos a estar buscando es que vamos a aplicar nuestro algoritmo repetidamente hasta que notemos que nuestro gradiente va a ser 0. Ahora, el gradiente también es 0 en los máximos y en puntos de inflexión, ¿no? O en altas dimensiones, en saddle points. Ahora, como nosotros solo vamos a estar yendo en dirección de descenso, vamos a platicar en un ratito cómo. Esto quiere decir que nunca vamos a encontrar, o sea, difícilmente encontraremos un máximo, más bien encontraremos puntos de inflexión, que podrían ser. O sea, entonces máximos no vamos a encontrar, aunque también su pendiente es 0, y puntos de inflexión generalmente es difícil, con los algoritmos actuales tienen safeguards para que no nos quedemos atorados. Entonces, de nuevo, lo importante de esta diapositiva es que vamos a estar aplicando nuestros algoritmos de optimización hasta que lleguemos a ver que nuestro gradiente es 0, porque eso quiere decir que estamos en un mínimo o casi 0, ¿no? Porque numéricamente es difícil llegar exactamente a 0, pero casi 0 quiere decir que estamos muy cerca de un mínimo. Entonces, el primer algoritmo del que vamos a hablar, de nuevo, es el descenso del gradiente, y esta es la idea. Tú estás en un punto, vamos a llamarle aquí mi punto XK, ¿no? Que esto puede ser muy general, y y para moverme a mi siguiente punto, voy a moverme en la dirección del gradiente, porque para moverte hacia un siguiente punto necesitas una dirección y un tamaño de paso. Ajá. La dirección va a estar dada por el gradiente,
y el tamaño de paso va a estar dado por este alfa. Entonces, nada más para un recuerdo de cálculo súper rápido. Si no recuerdas bien qué es el gradiente, te recuerdo que te recomiendo que lo cheques rápidamente en Wikipedia. Pero básicamente tienes un vector en n dimensiones. Aquí esto no debería ser x1, debería ser xn. Y es la derivada parcial de la función, o sea, de esta función objetivo, con respecto a cada una de las dimensiones. De nuevo, aquí estamos en dos dimensiones, entonces sería solo x1 y x2. Un ejemplo, si tienes esta función, x1 menos 2 al cuadrado, más x2 menos 4 al cuadrado, el primer término es la derivada de todo este término con respecto a x1. Como este término no depende de x1, se va. Y la derivada de este término es 2x1 menos 2, ¿no? Y lo mismo con este término de abajo con respecto a x2. Ahora, si tienes un término más, lo único que haces es vuelves a diferencias todo esto con respecto a x3 y te da este término. Ahora, aquí tengo este término solo depende de x1, este término solo de x2 y este solo de x3. Esto no pasa en general y nada más es por la estructura de la función que yo tengo. En el sentido de que, de nuevo, por ejemplo, el término del medio es la derivada de todos los términos, pero como este y este no dependen de x2, entonces solo me queda este término de aquí. ¿Sí? Pero en general vas a tener términos cruzados. Bueno, entonces, a ver, de nuevo, ¿por qué estamos haciendo este tipo de paso? O sea, ¿por qué estamos haciendo el descenso del gradiente? De nuevo, estamos viendo una dirección y un tamaño de paso que vamos a tomar en esa dirección. Y resulta que nosotros hacemos el paso del gradiente, de hecho hacemos el menos el gradiente. Si tú recuerdas de cálculo, el gradiente es la dirección de más rápida variación de una función. Sí, esto quiere decir que si tú estás parado en una función, si tomas el gradiente, vas a ir en la dirección donde más rápido varía esa función localmente. O sea, en ese punto donde estás, tú estás viendo dónde más rápido varía y ese es el gradiente. Ahora, como nosotros estamos minimizando, entonces tiene todo el sentido que digamos, bueno, entonces, ¿qué parece? ¿Qué nos parece si tomamos la dirección de menos el gradiente? ¿No? Que es la dirección donde más rápido está decreciendo la función. Entonces es nuestra dirección. Y lo que hacemos es tomar un tamaño de paso pequeño, que es alfa, que digamos 10 a la menos 3, 10 a la menos 5, esto varía de problema a problema. Pero la idea es que tomamos un tamaño de paso pequeño porque el gradiente es información local, ¿no? Como recordamos, son derivadas, entonces quiere decir que están variando infinitesimalmente. Como no queremos tener descensos de 10 a la menos 12 o 13, tenemos un descenso del 10 a la menos 3, que es nuestro tamaño de paso, y nuestra dirección es menos el gradiente porque es hacia donde más rápido disminuye nuestra función localmente. Entonces, bueno, nuestro algoritmo sería, empiezo en x0, o sea, por ejemplo, empiezo aquí, en este punto azul, hasta que mi gradiente sea, perdón, aquí tengo que poner la norma de mi gradiente. Aquí me hizo falta una norma. Sí, entonces básicamente tú puedes pensar como si estuvieras en una dimensión, el gradiente al cuadrado, en más dimensiones la norma al cuadrado de mi gradiente es menor o igual a un épsilon. Este épsilon puede ser 10 a la menos 5, 10 a la menos 8, el valor que te guste, que sea pequeño. Y en cada iteración simplemente, de nuevo, voy a un punto, veo cuál es mi gradiente, entonces busco la dirección negativa al gradiente, que es hacia donde más rápido decrece la función, y tomo un tamaño de paso pequeño. Y hago eso mismo iterativamente muchas veces, hasta que mi tolerancia es esto de acá, le decimos normalmente tolerancia. Eso quiere decir hasta que estoy muy cerca de mi óptimo, o de un lugar donde la pendiente es cero, y entonces es muy probablemente un mínimo local. Esto en Computer Science se le llama un algoritmo glotón, ¿sí? Un greedy algorithm, porque estás haciendo lo mejor posible en ese mismo instante. ¿Sí? O sea, yo estoy decreciendo inmediatamente, haciendo lo que más me conviene en ese mismo instante. Y como muchos algoritmos glotones, tiene su performance es muy, muy bajo. Por ejemplo, de nuevo, la función esta no es específicamente interesante, puedes pensarla como una función cuadrada. Nuestro algoritmo está haciendo 60.000 pasos. Como una idea, un buen algoritmo aquí va a ser entre 2 y a lo mucho 80 pasos. Entonces, el que está haciendo 60.000 pasos quiere decir que nuestro algoritmo está muy, muy lento. Y bueno, la idea es ¿por qué tardamos aquí en hacer 60.000 pasos si esta función no se ve tan mal? Lo que pasa es que si hacemos zoom a nuestra función,
Aquí sí les pongo la función que estamos viendo. Aquí es x1 al cuadrado y 5x2 al cuadrado. Aquí todos sabemos que el óptimo es 0, pero la idea es un ejemplo sencillo para visualizar lo que está pasando. Entonces, si nosotros empezamos aquí, nos damos cuenta que la dirección de máximo descenso en este punto localmente realmente apunta no hacia el óptimo, sino apunta como casi paralelo a la dirección del óptimo, ¿no? Y una vez que estamos aquí, una vez más nuestro gradiente apunta en una dirección no exactamente hacia el óptimo, pero o sea, cabe recalcar que nuestro gradiente no se está equivocando. Nuestro gradiente sí está apuntando hacia la dirección de máximo descenso. El problema es que es un punto local. Eso hace que entonces, para pronto, nuestro algoritmo haga zigzag. Y sobre todo cuando entre más se acerca al óptimo, más zigzag hace. Ahora, si nosotros hacemos un zoom aquí, si de hecho vemos los ejes, estos son ejes de 10 a la menos 3. O sea, este cuadrito de hecho debería ser mucho más pequeño. Pero supongamos que hacemos un zoom a esa parte. Y vemos que aún aquí, que nosotros podríamos pensar que ya empieza a ir en línea recta, sigue haciendo este zigzagueo. Y de hecho es interesante porque si volviéramos a hacer zoom en esta partecita de aquí, volveríamos a ver una imagen muy parecida a esta otra vez. Esto quiere decir que justo al final, y de nuevo, cuando está llegando más cerca de nuestra función, está haciendo más y más zigzag, ¿sí? Entonces está tomando muchos pasos innecesarios. Ahora, vamos de nuevo. Este curso lo estamos dando como en 2 horas y media, 3 horas. Si les interesa mucho esto, podemos platicarlo más. Pero vamos a dar un poquito de entendimiento de por qué está pasando. La idea es que el escalamiento importa mucho en el descenso del gradiente. ¿A qué me refiero el escalamiento? En general, esta función podemos ver que tiene mucho más sensitividad a esta variable x2 que a esta x1, ¿sí? Esto quiere decir que si x2 varía, mi función va a variar mucho, mientras que si x1 varía, o sea, de hecho va a variar 25 veces más si x2 varía, si x1 varía, va a variar mucho menos, ¿sí? Porque no tengo esta constante de 5. Y esto es un gran problema para gradiente del descenso. Uno de las partes opcionales de este curso, vamos a hablar un poquito de por qué. Pero la idea es que si tú tienes una función que varía muy rápidamente en unas coordenadas con respecto a otras, gradiente del descenso es muy malo. Ahora, algo importante para decir es que aquí el factor es de 5 a 1. No, bueno, no, es de 25 a 1. Normalmente tus factores van a ser del orden de cientos o de miles a 1. ¿Sí? Porque además aquí son 2 dimensiones, pero normalmente tú vas a tener muchas dimensiones. Entonces van a estar variando en todo tipo de escalas. Entonces, si en este ejemplo de por sí no funciona bien el gradiente del descenso, cualquier ejemplo de que quieras entrenar tu red neuronal va a funcionar muy mal. Entonces, por ejemplo, si cambiáramos a 1, aquí este número, quiere decir que ya varían de 1 a 1, entonces nuestro algoritmo funciona mucho mejor. Y de hecho funciona 100 veces más rápido. Que no es nada para presumir, o sea, funciona en 6,000 pasos, que de nuevo de todas maneras es bastante malo. Perdón, 600 pasos, que es bastante malo, pero digo, no es tan malo como 60,000. Entonces, bueno, algo que se le puede ocurrir a alguien es, bueno, pues esta es la solución. Lo que puede hacer es hacer un cambio de coordenadas para que mis funciones siempre estén bien escaladas. Sin meterme en mucho detalle, esto en general es complicado, no siempre es posible. Y bueno, no es una buena idea en general. Entonces, esto no es una solución, más bien es un problema. Entonces, este es nuestro primer algoritmo que vamos a estar usando. Y de hecho, ustedes van a empezar implementando este algoritmo y van a usar algunas técnicas para mejorarlo. Pero la idea general es que el gradiente del descenso toma un tamaño de paso en la dirección negativo del gradiente. Algo importante es que usa información solo de primer orden. Esto quiere decir solo, o sea, el gradiente es un vector, no usa matrices como los hessianos. Y esto es muy importante porque en Machine Learning es difícil usar métodos que ocupen mucho espacio computacional. Entonces, por ejemplo, si tienes hessianos, como es una matriz de n por n, crece cuadráticamente. Y esto no es ideal para cuando tienes miles o billones de variables. Perdón, millones o billones de variables.
Ahora, el método del gradiente, o sea, entonces es un punto a favor del método del gradiente. Ahora, el método del gradiente se afecta mucho por lo que llamamos ill conditioning, que quiere decir esto de que tu función varía mucho en unas variables con respecto a otras. Un ejemplo de cómo decrece el error es linealmente. Entonces, por ejemplo, tu error es igual a tu error anterior por 0.9, ¿no? Entonces, esto quiere decir que si tú tienes 10 de error, la siguiente iteración va a ser 9, que no se escucha tan mal. Sin embargo, tu error va a ir disminuyendo menos y menos. Esto quiere decir que si tu error de nuevo es 10, el primer paso va a ser 9, pero si tu error es 0.001, ¿sí? Entonces multiplica ese número por 0.9 y vas a empezar a ver que tu decrecimiento es muy pequeño. ¿Sí? Y es lo mismo que tu error sea una constante elevada a una función, que de nuevo al principio puede no disminuir tan lentamente, pero en cuanto tu error sea pequeño, va a empezar a ser muy, muy pequeño. Y si tú quieres llegar a tolerancias de 10 a la menos 8, que generalmente son las que quieres, 10 a la menos 12, bueno, esto es prácticamente imposible. Entonces, terrible para high precision. Y algo importante es que no se usa en la práctica. ¿Sí? Ahora, ¿por qué le estamos enseñando un método que es basura, ¿no? Y que no se usa? Bueno, aunque gradient descent en general no funciona en la práctica, hay muchos métodos que están basados en gradient descent y que sí funcionan. En la práctica con algunas mejoras pequeñas. Ahora, esto es yendo un poquito en una tangente, pero en Machine Learning muchas veces sí se usa el método del gradiente porque en muchos casos nosotros estamos muy lejos del óptimo y de hecho hacemos algunos pasos de gradiente del descenso, lo que se llama Stochastic Gradient Descent, es básicamente esto. Y como estamos muy lejos del óptimo, pues de todas maneras estamos haciendo descenso. Pero, digo, ya hay muchas otras complicaciones cuando estamos haciendo redes neuronales. Pero por este tipo de cosas normalmente son algoritmos como Adam, o algoritmos con Momentum o BFGS, el BFGS, que vamos a platicar un poquito más adelante. ¿Vale? Gracias.